Muy bien. Marcos capítulo 6, verso 7. El día de hoy vamos a aprender un principio acerca de vivir de la bendición de Dios. ¿Qué implica vivir de la bendición de Dios? ¿Qué implica en nosotros entrar en esas dimensiones que Dios tiene preparadas para aquellos que confían y que creen en Él? Y lo voy a hacer en torno al mensaje de Marcos capítulo 6, porque el capítulo 6 habla de un momento muy importante en el ministerio de Jesús, cuando ya Él ordena a sus discípulos que lleven el mensaje, que puedan llevar un mensaje de la palabra. Yo quiero hacer ese énfasis hoy en la mañana, si sentimos que estamos siendo útiles al ministerio, a la obra de Dios. No vengo con el deseo de molestar, solamente de reflexionar, de que pongamos un poquito nuestras barbas en remojo y poder ver si estamos siendo útiles al Evangelio y al reino de los cielos. Marcos 6, verso 7, viviendo de la bendición de Dios. La palabra de Dios dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto digo que en día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos ahora. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta mañana. Oramos, bendito Señor, para que puedas ministrarnos a través de tu Espíritu Santo, de tal manera que podamos salir edificados, fortalecidos en la presencia del Señor. Y te pido desde ya que si hay personas que no te conocen, que podamos recibir, Señor, esa oportunidad de llevarnos la salvación que solamente tú puedes darnos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Para este momento en el Evangelio de Marcos, Jesús ha recibido bastantes situaciones en las cuales Él podría haber detenido ya su marcha para poder predicar. En el capítulo anterior, que prácticamente lo revisé con algunos de ustedes las semanas anteriores, se le ha pedido a Jesús que se vaya de los entornos de la zona de Gadara. Han rechazado a Jesús. Jesús y su presencia es molesta porque incomoda a las autoridades, incomoda a aquellos que están haciendo un negocio de venta de cerdos, incomoda a los que no quieren entender el mensaje profético de Jesucristo. Pero uno pensaría que en el capítulo 6 la actitud de Jesús sería hacia retroceder. Si nos está yendo tan mal y si las cosas se están poniendo duras, ¿para qué vamos a avanzar? ¿Para qué vamos a ir hacia adelante? Yo quiero, hermanos, que entendamos esto. Si hay algo que va a hacer avanzar nuestras vidas, es que le demos el valor necesario a servirle al Señor. A veces nosotros no le tenemos valor a esas cosas. Vemos el servicio un poquito como algo desfasado, vemos el servicio a Dios como algo que no es para mí, y sinceramente tenemos un concepto del servicio a Dios bastante pobre, bastante pequeño. Y lo que sucede en este capítulo es importante, porque ante la oposición y ante el rechazo de la gente hacia Jesús, Jesús no retrocede, sino que Jesús avanza. Y yo le hago una pregunta: en esta mañana y en esto que queda del año, ¿queremos avanzar verdaderamente o queremos quedarnos cómodamente en nuestras vidas, en el confort,
en la comodidad de nuestros trabajos, de nuestras casas y las cosas que hacemos para nosotros? ¿O estamos dispuestos a romper la comodidad para avanzar en la vida? ¿Por qué? Porque si en esta mañana usted no está avanzando, porque yo le voy a decir algo, las cosas están bien duras, están difíciles. Y me contaba situaciones esta semana, problemas de familia, ¿verdad? Y una pareja que están creando su hijo y de repente el muchacho, ¿verdad? Ellos viven en la casa de los padres de ella. Y el muchacho se mete en cosas con usted ya sabe, ¿verdad? Amores que no son amores, sino que traen sufrimiento. Entonces la chica le dice, mira, yo ya estoy aburrida, pero lo difícil es que llegan los papás de él y le dicen, hijo, no se preocupe, nosotros vamos a apoyar, véngase con nosotros. Abandona a su esposa, abandona a su hijo que está enfermo y se va de la casa como que nada ha pasado. O sea, y son cristianos y somos cristianos. Entonces, ¿cuántas cosas hoy en la mañana usted viene bregando con ellas? Su matrimonio, su familia, sus hijos, su salud, y parecería que la vida se nos está tornando complicada. Entonces, este mensaje es para usted. Si usted va a estar en esta mañana pensando en la cantidad de cosas que tiene que arreglar, usted está equivocado. Usted lo que tiene que pensar en esta mañana es una sola cosa: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en mi vida para poder servirle a mi Señor? Para avanzar en lo espiritual, para mejorar mi situación en las condiciones espirituales. ¿Por qué razón? Porque si te metes a lo espiritual, vas a arreglar todo lo demás. Si te metes con el Señor, si te metes con Él, vas a arreglar tu matrimonio. Si te metes con el Señor, vas a arreglar las situaciones con tus hijos. Si te metes con el Señor, vas a progresar. Pero la pregunta, ¿podremos tener esa disposición de meternos con el Señor? Pues entonces a eso vengo a retarles en esta mañana. Vea, Jesús no retrocede, sino que avanza. ¿Y qué es lo que hace? Elabora una estrategia grande. ¿Y cuál es esa estrategia? Bueno, señores discípulos, ya ustedes han estado conmigo un año, ya es tiempo que ustedes vayan y comiencen a servir a Dios. Ya estuvieron conmigo un año aprendiendo, han comido conmigo, han visto las sanidades, han visto los milagros, me han escuchado predicar. Ahora vayan ustedes. ¿Cuántas personas en esta mañana estarían dispuestas a hacer eso? Porque ya estuvimos con Jesús, ya nos sentamos con Él, ya comimos con Él, ya aceptamos al Señor en nuestro corazón. Ya estamos aquí en las cosas de Dios. Pero la pregunta, ¿qué me hace falta en mi vida? Servir. Jesús, ante las circunstancias de oposición, pone a sus discípulos a servir al Señor. Y ese es el avance del Evangelio. Que cuando vengan las cosas apretadas de la vida, que cuando vengan las situaciones críticas, te metas más con Dios. Pero tiene que haber un momento donde usted salga de su comodidad y pueda decir, yo estoy dispuesto a ir, yo estoy dispuesto a salir de mi comodidad, estoy dispuesto a salir de mi situación, porque yo quiero hacer algo más en mi vida, porque Dios quiere enseñarte una bendición que no has vivido todavía. Entonces, le hablo a aquellas personas que tienen ya tiempos sentados con el Señor, oyendo sermones, escuchando la predicación, leyendo la Biblia. Ya es tiempo que podamos salir. Jesús le dice a los 12, van a ir a predicar. Y este es el centro del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Se cierra la segunda etapa y se abre la nueva etapa. Jesús les está diseñando a sus discípulos a vivir de la bendición de Dios. Porque cuando Él falte, cuando Él ya no esté, ellos van a tener que servirle a Dios. Y esa va a ser la manera en que van a tener que sobrevivir. No va a haber otra forma. La única manera de sobrevivir va a ser que ellos le sirvan al Señor. Entonces los está preparando, les está dando una escuela, les está dando un aprendizaje para que ellos salgan de su comodidad. Vean nuestra iglesia.
Vea los días martes que van para las comunidades. Las mismas personas, la misma gente que desde hace un año se involucraron y ahí van los hermanos. Algunos tienen sus negocios, otros son profesionales, pero han dejado las cosas. Se suben al camión o van en sus vehículos, van a La Palma, van a esto. Está el otro grupo que está en el plantel, pero yo me pregunto, ¿por qué no va más gente nueva? Y la respuesta es, no estamos enamorados del Señor. Todavía vemos las cosas del evangelio como una visita semanal a la iglesia. Ese no es el evangelio. El evangelio es vivir. El evangelio es ayudar. El evangelio es llevar las buenas nuevas. Y usted y yo tenemos que salir de ahí. Me pongo el día jueves, comienzo a ver, ahí van los hermanos para las otras comunidades de los hermanos de laicos con sus uniformes. Salen los días miércoles las hermanas de la Gran Comisión, el día jueves el Buen Samaritano. Y ahí van. La obra camina, pero siempre veo lo mismo. Siempre veo lo mismo. Y yo digo, Señor, ¿y por qué es que no hay avance? ¿Por qué es que las mismas personas que están luchando por el evangelio, que están luchando por caminar en la obra de Dios, son las mismas toda la semana? ¿Por qué no hay más gente? ¿Que acaso Dios no nos ha bendecido tanto? ¿Que acaso Dios no nos ha prosperado en nuestra vida? ¿Que acaso no estamos agradecidos como para subirnos al carro e ir a practicar el evangelio de Jesucristo? ¿Que acaso, hermanos míos, Dios no nos ha bendecido tanto, que hemos prosperado, que tenemos trabajo, que tenemos familia y no damos nada de regreso hacia el Señor? Entonces yo me siento triste, porque diga conmigo, es difícil. ¿Qué es difícil? Ver lo espiritual. Es difícil. Tenemos tantas cosas que hacer: trabajar, viajar a San Salvador, hacer lo que nos corresponde, pero meter a Jesús ahí, meter a Jesús en la agenda, meter a Jesús en mis prioridades, meter a Jesús en mis necesidades, nadie quiere. Nadie quiere. Y los ministerios, necesitando servidores, necesitamos consejeros, acomodadores, necesitamos gente que pueda ganar almas, que cuando termine el predicador de poder enseñar, la gente sea invitada al evangelio. Vení, quiero hablarte del evangelio de Jesucristo, porque no hay gente que quiera hacerlo, y los poquitos servidores que hay luchan para mantenerlo, pero no pueden más. Necesitamos gente que quiera meter a Jesús en su agenda. Tal vez esta semana usted tiene tiempo para Jesús más. Tal vez si no es esta, es la otra. Tal vez si no es en 2 semanas, sea en 3 semanas. Pero meta a Jesús en su agenda. Meta a Jesús en su agenda. Porque si Jesús no está en su agenda, usted no está viviendo con el sentido que necesita vivir. Ahora, aquí viene el reto. Ya que nos ubicamos en esto, aquí viene el reto. El texto bíblico de Marcos 6 está dividido prácticamente en 4 etapas. 4. Lo primero, la primera etapa es el envío de los 12, el envío de los misioneros, el envío de los que van a ir a hacer la obra de Dios. Eso lo podemos encontrar en la segunda parte del verso 6 y en el verso 7. Primero, el envío. En el envío se le dice a los discípulos y apóstoles que Jesús les va a dar autoridad, en el verso 6 y 7. Ahora, la segunda parte, versículo 8 y 9, el equipo que tienen que llevar para la obra de Dios. El equipo que tienen que llevar para la obra de Dios, 8 y 9. Verso 10 al verso 11, el recibimiento que van a tener si sirven al Señor. Si le servimos al Señor, vamos a tener recompensa, vamos a tener un recibimiento. Vamos a tener un cuidado especial de nuestro Dios. Y número 12 y 13, tenemos ponernos en acción para servirle al Señor. Verso 12 y 13, ponernos en acción. Vuelvo a repetir, versos 6 y 7, el envío de los misioneros. Verso 8 y 9, el equipo que tienen que llevar para servirle al Señor. Versículo 10 y 11,
las recompensas del ministerio de servirle al Señor. Y verso número 12 y 13, la acción de ponernos ya a trabajar. No esperar más días, no esperar el día martes ni miércoles, sino que ponernos a servir al Señor. Entonces, entrémosle a esto. Primer lugar, ¿qué es lo que el Señor les pide? Vayan, salgan de la iglesia, salgan de su comodidad, salgan de sus vidas. Tal vez usted dice, pastor, es que yo trabajo de lunes a viernes. Sábado podés, papá. Domingo podés ir. Pero ¿qué sucede? Hay que salir. ¿Y de dónde hay que salir? Hay que salir de nuestra comodidad. Yo quisiera decirles, hermanos, que la bendición de Dios viene automáticamente. No viene automáticamente, viene de servir. Y si usted está dispuesto a servirle al mejor jefe y al mejor rey y al mejor señor, usted va a tener recompensas inimaginables. Pero tiene que entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros servimos en lo espiritual. Y la gente allá afuera no lo entiende. La gente allá afuera no lo entiende. Mira, ¿y vos por qué te levantás temprano el domingo? ¿Y por qué vas a ganar alma? ¿Y qué es eso? La gente no lo comprende porque la gente solo entiende, mire, omnia cum pecuno, el pecuno, el dinero, el latín, ¿verdad? El honor por el dinero. Eso es lo que entiende la gente. Dígame cuánto voy a ganar por ir a trabajar y eso es lo que yo entiendo. Dígame cuánto yo voy a ganar por ir a hacer 2 horas de servicio y yo entiendo. Dígame cuántas horas voy a trabajar en el día con un trabajo secular y eso yo lo entiendo. Pero trabajar para Dios, ¿quién lo va a entender? Principalmente porque es espiritual y lo espiritual no nos gusta. Entonces vea la orden que les da Jesús. Lea conmigo desde el verso 6 y lea conmigo 6 y 7. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mire, 2 elementos. Primero, los envía de 2 en 2. ¿Por qué? Porque la obra misionera, y es bien interesante, porque no dice si eran esposos, parejas, sino que los envía como parejas para que testifiquen. El ministerio no se puede hacer solo. Hay que servirle a Dios en familia. Que mire que el lunes va a abrirse familias en Victoria. Entonces vengamos con la familia a servirle al Señor. ¿Para qué? Para testificar de lo que Dios ha hecho. Porque el evangelio no se puede vivir solo. Yo le quisiera decir a usted que usted está haciendo lo correcto si usted vive encerrado en su casa, si usted no se mete con nadie, si usted no se involucra en nada. Yo quisiera decirle que usted está en lo correcto, pero lamentablemente, perdóneme, tiene que juntarse con otra gente. ¿Cómo que para hacer negocios se junta con quien sea con tal de ganar? ¿Cómo que para vender usted se mete con quien sea para ganar? Y para hacer el evangelio no se quiere meter con nadie. Y anda viendo a los hermanitos de la iglesia y dice, uy, ahí está el hermano sirviendo, yo no quiero verlo a él. Hermanos, y entonces, ¿por qué nos decimos hermanos en Cristo, pues? ¿Por qué nos decimos hermanos? Es una falacia, es una mentira. Porque si verdaderamente fuéramos hermanos, juntos le serviríamos a Dios. Nos juntamos allá afuera con cualquier gente para jugar fútbol. Y si está la copa o lo que sea, ahí estamos en amistad y que miráis. Y en el evangelio no quiere juntarse con nadie. ¿Acaso somos leprosos? ¿Acaso nos tiene usted repudio? Porque usted dice, no, los hermanos de la iglesia son los que tienen que ir a orar por los enfermos, tienen que ir a predicar. ¿Y usted qué está haciendo? O sea que usted ha venido aquí para vivir un evangelio de burbuja. Se encierra en su vida, no le importa a nadie en su vida. Usted tiene que salir. Por eso los envía de 2 en 2. Ahora, note lo siguiente. ¿Qué les da? Les da lo que no tiene nadie. Fíjese que voy a revisar esto para que profundicemos. La pregunta que yo me hago, y por ejemplo, cuando usted va a trabajar para una empresa,
lo primero que pregunta, ¿qué es? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Y ahí le dicen, mire, le vamos a dar vehículo, herramientas, ¿verdad?, para trabajar. Le vamos a dar su carro, le vamos a dar prestaciones, le vamos a pagar un salario en junio adicional, le vamos a dar su aguinaldo en diciembre y le vamos a dar un sobresueldo en diciembre porque usted es representante de una empresa. Amén. ¿Quién no quisiera ganar unos $3,000, $4,000, $5,000 como vendedor o poner un negocio, pues? Pero todas las veces cuando tú vas a pedir un trabajo te dicen lo que te van a dar. Jesús te dice lo que te va a dar. ¿Y qué es lo que te va a dar? Palo. No te va a dar nada. Diga conmigo, nada. Y es lo que a mí me impresiona. ¿Por qué? Porque no da nada. Si lo que yo quisiera es que el Señor me dijera, te voy a dar un sueldo, te voy a mandar aquí, te voy a mandar allá, no da nada. Mire lo que dice las herramientas de trabajo que les da, 8 y 9, ahí están sus herramientas. Aquí están las herramientas de todos nosotros. Señores, preparados, porque aquí estamos con el mejor jefe, con el mejor patrón que existe, el que da las mejores prestaciones, el que da los mejores salarios. Mire lo que nos da, versos 8 y 9. Y les mandó que no llevasen nada para el camino. Por Dios, hermano, nada. Pero mire, coma, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿Qué les parece? No llevar nada, solo con la cara hay que ir. ¿Qué piensan ustedes de este texto? La mejor empresa del mundo. A mí yo llego muchas veces a desayunar al Mr. Donald, yo se los he contado, y ahí están los señores que trabajan en los call centers. Y uno los ve porque hablan inglés y están hablando y que mira, hice tantas horas y ganan bien. Las mejores empresas del mundo dejan que sus empleados puedan jugar PlayStation en sus horas de trabajo, los dejan que se vistan como quieran. Yo no sé cómo hacen, hermano, pero son empresas productivas. ¿Cómo yo no quisiera tener un sobresueldo en junio? ¿Cómo yo no quisiera tener un sobresueldo en diciembre, como que soy diputado, ¿va? Todo, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que pasa? Ese es el problema, solo vemos lo material. Y el Señor nos manda a hacer su obra sin llevar nada en la mano. Lo único que dice Marcos que había que llevar era un bastón y sandalias. Pero quiero que me haga un favor. Sin perder Marcos, quiero que vaya a Mateo 10, pero no me pierda Marcos y vea cómo dice Mateo 10. Y en Mateo 10, ahí me pone una separación para que vea usted. Retroceda, Mateo. Mire lo que dice Mateo 10. Versículo 9 y 10. Usted me dice con quién se queda, si con Marcos o con Mateo. Mateo 10, ¿qué dice? No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, mire lo que pasa en Mateo. Los manda sin sandalias, chuña los manda, descalzos. Imagínense qué jefe es nuestro Dios, que nos manda descalzos. Y mire, por si fuera poco, revise ahí en el verso número 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de... O sea, Mateo dice que sin bastón tenés que ir. Regrese conmigo a Marcos nuevamente. Adelante, Marcos 6. Marcos 6. Ahora, les hago una pregunta. ¿A quién le creemos? ¿A Marcos o a Mateo? Mire, a mí las dos me gustan. ¿Por qué? ¿Por qué nos manda con bastón? Nos mandan con bastón
porque hay que abrir nuevos caminos. Mire, usted se está preguntando ahorita en su vida, ¿cómo yo hago para mejorar mi vida? Y tal vez no tiene mucho, tal vez tiene bastón, pero el bastón representa soporte y representa apertura de camino, porque con el bastón se van haciendo caminos. Pero lo que a mí me impresiona es que no tienen que llevar nada de comida, no tienen que llevar nada de provisiones. Vuelva a leer, mire Marcos capítulo 6 y vuelva a leer, mire el versículo número 8. Y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Mire, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Entonces Marcos nos dice que hay que llevar bastón. Mateo dice que no hay que llevarlo. Pero usted se pregunta ¿por qué? Fíjese de que nosotros tenemos que estar prestos, porque en el Evangelio usted tiene que iniciar todo lo que inicia en el Evangelio. Pero aquí hay algo muy relevante, y es el hecho de que si el Señor me manda a servirle, mi confianza no es el bordón que me da. Mi confianza no es el apoyo que tengo de los hombres. Mucha gente aquí está esperando que le diga a alguien, anda a servir. Mucha gente aquí está diciendo, mire, si a mí mi jefe me da permiso. Mucha gente está diciendo, mire, si a mí fulano de tal me da la oportunidad. Les voy a decir una cosa, la empresa de servirle al Señor es la más efectiva, la más grande y la más útil, porque lo que te da Jesús no te lo da nadie. ¿Y qué es lo que te ha dado? Autoridad sobre espíritus inmundos. Oíme bien, no necesitas el apoyo. No necesitas el apoyo humano ni la mano humana de nadie. Solo necesitas la mano poderosa de Dios que te manda a servir, predicar y servir el evangelio de Jesucristo a los que lo necesitan. Lo tenés todo. Tenés prestaciones. ¿Qué más querés? Te da la mejor herramienta de trabajo, que es su poder. ¿Qué más querés? Que vas con el poder de Dios. ¿Y qué es lo que tiene este mundo? Es un mundo lleno de gente que no sabe lo que quiere. Es un mundo lleno de gente que está perdida en su cabeza. Y el Señor les dice, les doy lo que mejor les puedo dar. Les doy mi poder, mi autoridad. Y mire qué interesante. Los manda sin nada, porque desde el momento que usted comienza a servirle a Dios, Dios se encarga de sus necesidades. Desde el momento que usted dice, voy a servir, Él se encarga de usted. Él prepara personas, Él prepara corazones, Él prepara gente para darte una bendición que nunca has visto en tu vida. ¿Por qué? Porque a los embajadores los mandan con salarios de $3,000, $5,000. No pueden comprar casa en país extranjero porque no son de nuestro país, son de Estados Unidos, son de Europa. Tienen vehículos muy bonitos. Pero ¿qué es lo que quiero que entiendan? Ustedes, como hijos de Dios, no son simplemente personas que se ponen un uniforme para ir a predicarle a un desamparado, marginado en las plazas o en el centro de Cojutepeque. Ustedes no son simples hombres y mujeres uniformados que le van a hablar a un alcohólico que está perdido en su vicio y le comienzan a hablar del evangelio. Ustedes son embajadores de Dios. Su salario no está en este mundo, su salario está en los cielos, porque Él es el que le va a pagar su servicio a usted. Él es el que lo va a sostener. Él es el que lo va a bendecir. Él es el que lo va a hacer prosperar. Pero créale a Dios, porque si Él lo ha mandado, Él le va a dar lo que usted necesita. Pero créaselo. Nos ven como nada la sociedad. Ahora ya no nos quieren dejar predicar en los parques en San Salvador. Pero no se han dado cuenta que somos embajadores, porque no somos de este mundo. Nuestras promesas y nuestra ciudadanía está en los cielos.
Y el problema del cristiano es que quiere que Dios le pague ya. Y no se da cuenta que si se lo manda sin nada, no quiero que lleves pan, no quiero que lleves monedas, porque yo voy a cuidar de ti. Y mire, es algo increíble lo que Dios hace. Porque cuando usted le sirve a Él, usted no solamente tiene un sobresueldo en junio, usted no solamente tiene un sobresueldo en diciembre, usted tiene pensión. Yo tenía una hermana, la hermana Paula, que ya está en la presencia del Señor. La señora toda la vida nunca pudo, porque hoy en día todo el mundo, ¿verdad? Yo soy de las personas que creo mucho en la seguridad social y todo eso. Porque cuando ya uno ya está en sus edades avanzadas, uno necesita una pensión. Y esta señora se había dedicado a vender en el mercado toda su vida. Y nunca había cotizado seguro, nunca había cotizado pensión, pero nada, nunca había hecho nada. Solo vender en el mercado. Y como pudo, sus hijos cuando ya tuvieron 19, 20 años, comenzaron a irse a los Estados Unidos y ella les pagaba los coyotes para que se fueran. Pues mire cómo son las cosas. Pasaron los años de las mejores servidoras de los ministerios de evangelismo, de las mejores servidoras que tuvimos en los ministerios de evangelismo del Taber de Usulután. Y la señora ya tenía 78 años. Y cuando mi esposa le dijo que se iba a esterilizar para que ya no íbamos a tener más hijos, la señora con ojos así, que la condenaba, le decía, eso hija, no lo tiene que hacer. O sea, la señora pensaba que uno tiene que tener todos los hijos, como que somos Adán y Eva, y vamos a estar como que éramos conejos ahí. Entonces, pero tenía su mentalidad, pero ella servía al Señor, se involucraba en todo. Las cosas fueron cambiando. Y ya cuando ella tenía como 60 y pico de años, sus hijos le decían, mamá, véngase a Estados Unidos. Todo el verano en Estados Unidos. Cuando ya llegaba en el invierno, se venía a El Salvador. Y ahí estaba en su iglesia. Ella tenía iglesia allá, tenía iglesia aquí. Y los hijos, cuando ya cumplió 70 y pico de años, le dijeron, mamá, ya no trabaja. ¿Y sabe qué hacía la señora? Siempre iba al mercado al vender. Se ponía el delantal y ella andaba. Y llegaba al culto con el delantal. Y se sentaba aquí adelante con el delantal. Y ella no, yo sigo trabajando. Ella nunca dejó de trabajar. Pero mire cómo es Dios. Los hijos la rogaban y le decían, mamá, ya deje de trabajar, ya no queremos que trabaje, la van a golpear allá, la van a hacer algo en el mercado. Hermanos, ni dejó de trabajar en el mercado, ni dejó de trabajar para Dios. Escuche, tenía las mejores prestaciones, sus hijos le mandaban su pistillo, sus hijos la cuidaban, sus hijos la bendecían. Hasta que un día falleció. Pero ¿sabe qué bendición dejó en la iglesia? Porque hay mucha gente joven aquí que tienen 30, 40 años. Yo nunca los he visto ir a un ministerio de evangelismo. Tienen juventud, tienen fuerza. ¿Y cómo quieren cosechar las bendiciones de Dios? ¿Cómo quieren cosechar lo que Dios les tiene preparado para sus días más grandes? El Señor nos promete mandarnos sin nada, pero la recompensa que Él tiene para aquellos que le sirven es inmensa, hermanos. Y no dura un ratito, dura para toda la vida. Dios te cubre con su manto de protección. Él comienza a sacarte adelante de tus situaciones, siempre y cuando ames el evangelio, sirvas la obra de Dios y lo hagas de todo corazón para Él. No importa si vas a limpiar las esquinas de la iglesia. No importa si te toca como los ministerios de nuestra iglesia, que se asumen el limpiar los mismos baños, y a veces son servicios bien preocupantes o bien tal vez hasta humillantes. Pero cuando usted le pregunta a esta gente, ¿y usted por qué hace eso? Que ellos no están sirviéndole al hombre,
Nosotros servimos a los hombres y nos gusta servirle a los hombres por dinero, pero cuando le vamos a servir al Rey, nosotros que tenemos que servirle con toda la pasión, con todo el amor, porque no hacemos las cosas para los hombres, sino que las hacemos para aquel que se lo merece, aquel que merece la mayor dignidad de todas, nuestro amor, nuestra pasión. No importa si vamos a ganar almas, no importa si vamos a dar una clase de bíblica, no importa si vamos a manejar el camión o vamos a manejar uno de los vehículos de la iglesia. Si estamos sirviéndole a la iglesia, es un servicio para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios lo va a pagar. Dios lo va a recompensar. No se queda con nada. Su poder es grande. Y Él remunera lo que hacemos por Él. Jamás va a dejarte desprotegido. Pero pastor, ¿por qué no llevar ese dinero? ¿Por qué no llevar algunas cosas más como pan? Porque algunos de nosotros se nos ha olvidado quién nos llamó. Y como estamos tan cómodos porque tenemos pan, vestido, tenemos comodidades, se nos ha olvidado quién nos sacó de nuestra miseria. Y estamos tan acomodados que cuando ya usted comienza a tener pistillo, que cuando usted ya comienza a ganar, que cuando usted ya comienza a recibir, se olvida de Dios. Entonces el Señor les dice: no quiero que lleven nada de esto, porque si me vas a servir a mí, servime a mí enfocado en lo que estás haciendo. Y si ya pones tu ojo en los negocios, en las cosas de allá afuera, entonces ya no servís igual. Y ese es el problema de muchos. El problema de muchos es que ya ahora que ya tenemos más comodidades, más dinero, más tiempo, ya no estamos en eso. Después del culto vamos a tener que ir al mar o a comer a Plaza Mundo, y está bien, háganlo. Pero denle su espacio a Dios, porque Él va a recompensar todo lo que hacen por su servicio. Mire cómo los reciben a los que le sirven a Él. Les dice Jesús: no lleven nada, no lleven pan. Y esto es algo muy importante, porque el único apoyo que tenemos tiene que ser el apoyo de Dios. El apoyo de Dios. Usted quiere hacer algo grande en su vida, usted lo que necesita es el apoyo del Señor. Usted no necesita el apoyo del hombre, necesita el apoyo de Dios. Y cuando vamos a servir al Señor, fíjese bien, porque con esto voy a cerrar. ¿Por qué es tan importante servir al Señor? Porque usted lleva algo que no tienen allá afuera. Usted lleva algo que ellos no tienen. Y Dios utiliza personas para bendecir nuestra vida si le servimos a Él. Y esto lo he visto muchas veces, en muchas ocasiones. Recompensas que Dios les da a sus hijos servidores. Recompensas que Dios nos provee por servirle a Él con amor y cariño. Él prepara corazones de personas para que nos bendigan a nosotros, porque Él sabe que le estamos sirviendo a Él. Pero como esto no es una empresa, un comercio humano, tenemos que aprender a esperar en lo que Él nos tiene preparado, porque no todo va a venir inmediatamente. Pero eso sí, cuando Dios te vaya a dar tu bendición, te la va a dar total y completamente. Ahora, quiero que vea el intercambio. Diga conmigo: intercambio. Usted tiene lo que ellos no tienen. ¿Y qué es lo que no tiene el mundo? Mire, el mundo no tiene lo que Jesús les dio. Primero, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Segundo, mire lo que dice el versículo número 10. Los recibieron con gran bendición. Habían personas que los recibirían, les darían de comer, les proveerían, los cuidarían, y habían otras personas que no los recibirían. Verso 10. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. O sea, el Señor los envía a predicar, y Dios cuida que hubiesen lugares donde ellos iban a recibir la bendición de comer, de ser vestidos. Y esas son las manos que Dios ocupa para bendecir nuestras vidas. Fíjese que cuando
cuando pusimos al pastor de Suchitoto, a mí me pasó eso, me pasó de que yo llevé 2 personas. Una persona le dije, mira, necesitamos un pastor para Suchitoto. Y me dijo, lo primero que me dijo es, ¿cuánto voy a ganar? Desde ahí yo lo quise bajar del carro, hermano, porque yo, o sea, el que vaya viendo sueldo para servir a Dios, quiere decir que no le está sirviendo a Dios. Y lamentablemente hay gente así, que lo primero que va preguntando es, ¿qué voy a ganar? Y como en el evangelio no ven que van a ganar nada, por eso no le sirven a Dios. Perdió y fracasó. Hasta ahora no ha hecho nada en su vida ese pobre. El segundo me salió más campeón. Lo llevé, fuimos a conocer la iglesia, solo había 4 gentes. Y cuando él se paró ahí me dice, pastor, mire, fíjese que primero le tengo que consultar a mi esposa, me dijo. Ahí vamos mal, le digo ya. Ahí vamos mal, papá. Porque usted no lo manda a Dios, no lo manda la mujer, lo manda el Señor. Claro, la mujer está de acuerdo, tiene que ir con usted. Si no, todos los que servimos a Dios, ¿cómo nos va a seguir nuestra esposa? Nos tiene que seguir. Pero lo que a mí me molestó es que él me dijo, es que si mi esposa no me da permiso, yo no. Hermanos, el llamado es de Dios. Si te preparaste, si estudiaste para ir a predicar, el único que te va a mandar es el Señor. Entonces, ¿pero qué sucede? Aquí hay personas que le andamos pidiendo permiso a la gente para servir. Si Dios te manda, hacelo. Ahora, el tercero, ese fue más. Lo llevé. Ya habíamos aumentado porque ya había yo predicado el domingo anterior. Aumentamos asistencia. En lugar de 4 llegaron 5. Y un chucho. Entonces, ya estábamos bien alivianados estábamos, porque ya teníamos 5 y teníamos un chucho. Entonces, me dice, mire, pastor, me dice, yo me quiero ir para Colombia, quiero ser misionero. Y yo le dije a él, mira, papito, le dije, ¿por qué no hacer misiones aquí donde se necesita? Mira, hay gente aquí que no conoce el evangelio. Hay personas que no conocen del Señor y vos querés ir hasta Colombia. Mire, pastor, déjeme orar. Entonces, cuando él me dijo, déjeme orar, ahí me gustó. Fíjese que no pasaron muchos días, quizás unos 4, y me habló y me dijo, pastor, yo voy a asumir, yo voy a ir. Entonces el otro domingo nos vamos juntos. Y le he entregado el siguiente domingo, oré por él, oré por la esposa de él, y solo habían 5 gentes. ¿Sabe qué sorpresa me llevé? Porque comenzó a trabajar y a servirle al Señor. Hasta ahorita él está. Vaya a ver la iglesia. Vaya a ver la iglesia. Preciosa iglesia. Pero el montón de haraganes que yo llevé antes, lo que querían era solo esto. Y ese es el problema. Queremos que Dios nos pague ya. Cálmate. Si Dios te va a pagar de otra manera, te va a dar provisión, te va a prosperar. Pero es un proceso. A los días llegó a mi oficina allá en el Taber Central y me dice, pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? Le dije, quiero enseñarle esto. Y me sacó la cartera. Yo creí que iba a darme un billete, iba de agradecimiento. No, tome, me dijo. Me enseñó la tarjeta de circulación. ¿Y esto qué es? Le dije. Un hermano de la iglesia me fue a comprar un carro nuevo a Didea, Excel. Le había comprado un Hilux de 4 puertas bajo. Mira, le dije yo, ¿y cómo es posible que te... Mire, el hermano me dijo que si yo, ¿cómo voy a permitir que el pastor de la iglesia donde yo me congrego ande a pie? Lo vio ahí que se subía al bus y que bajaba en el bus y no le gustaba, y el hermano le invirtió eso porque es un empresario de los más conocidos de todo Suchitoto. ¿Qué hubiera pasado si yo al primero y al segundo le hubiera dicho, en esta iglesia hay gente de pisto? ¡Ah! El primero, ni le hubiera preguntado a la mujer, ni le hubiera preguntado a Dios. ¿Y qué le hubiera dicho si en 6 meses le iba a dar un carro nuevo de agencia? Me hubieran arrebatado las llaves. Pero ¿sabe cuál es el problema? Ese es nuestro problema, que nosotros todavía solo nos mueve el dinero. Nos tiene que mover Dios, porque lo que tiene Dios es más grande que lo que tiene el mundo. El Espíritu de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios es más grande que cualquier cosa humana. La iglesia de Jesucristo no la mueve el dinero, la mueve el poder de Dios. Esa es nuestra motivación.
Esa es nuestra fuerza. El día que nos mueve el dinero, vamos a haber fracasado, porque lo que vamos a tener es una empresa. No puede ser. ¿Qué mueve la iglesia de Jesucristo? Mire lo que dice el 12 y el 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Y las tres cosas: predicaban el arrepentimiento, liberaban de demonios y sanaban enfermos. Y usted dice que no tiene poder, y usted dice que no puede servirle a Dios, y usted tiene el poder más grande de todos porque tiene el Espíritu Santo. El mundo de allá afuera está endemoniado. El mundo de allá afuera no sabe lo que quiere. Se pelean, ya ni saben lo que son. El mundo de allá afuera puede tener muchas posesiones y poder, pero no tiene lo que tiene Jesucristo. Jesucristo tiene palabra de arrepentimiento. Jesucristo tiene liberación de demonios. Y Jesucristo tiene sanidad de enfermos. ¿Qué más querés, iglesia? Si tenés el poder más grande, tenés al Espíritu Santo que te mueve, iglesia. Sal de tu comodidad, sal de tu asiento, muévete de donde estás y ve a predicar el evangelio. Déjate de mover por intereses mundanos. Nunca en mi vida he tenido en las cuentas de las iglesias que yo he administrado, nunca he llegado a tener $10,000. Nunca. Cuando pastoreaba Usulután, nuestros ingresos eran de $16,000 mensuales. Pagábamos la luz, mantenimiento de vehículos, prestaciones sociales de los empleados. Pero una vez al mes llevábamos brigadas médicas a las zonas más pobres y visitamos todas las islas de Usulután. Sin un 5. Un doctor de la iglesia me donaba la medicina con otro amigo que está en Canadá, Herbert Campos. El doctor Mario y Herbert me daban la medicina, $3,000 de medicina regalada, y esa es la que íbamos a donar. Los odontólogos de la iglesia donaban su tiempo y donaban el equipo y todo el material para las cuestiones dentales. Nunca llegué a tener ni $10,000 en la cuenta, ni 5 juntos. Ay, pastor, qué pobres eran. Si hubiera tenido $10,000, no hubiera logrado hacer lo que hice. Porque todo lo que hicimos en esa iglesia, lo hicimos con el poder de Dios y no con el poder del hombre. Hermanos, en Cojutepeque nunca hemos tenido para testimonio ni $4,000 juntos. Y acabamos de terminar de pagar el proyecto de aires acondicionados. Finalizamos el pago del proyecto de aires porque Dios tocó corazones en este lugar. Hermano, ese proyecto vale $23,000 y pico de dólares. Hermano, esta iglesia no tiene ese dinero. Explíquenme ustedes cómo es que tienen una iglesia tan bonita. Explíquenme ustedes cómo hay proyectos. Explíquenme ustedes cómo se mueven los buses en la semana. Explíquenme ustedes cómo se van las comunidades en ese camión. Explíquenme ustedes cómo se bendice a los ancianos del albergue. Explíquenme ustedes cómo se le da de comer a los niños del ministerio Samuel todos los domingos. Explíquenme ustedes cómo se mueve esta iglesia. Se mueve porque Dios manda la bendición a esta casa. Y he aprendido que entre menos tengo lo más grande. Porque el único recurso que usted necesita para llegar a tener algo es la fe. Ya llegará el día en que podamos tener algún dinero ahorrado para la construcción o para el templo. Pero es que nuestras cuentas de banco
no están en la tierra, están en los cielos. Y cada vez que van a servir ustedes, y cada vez que ustedes ponen todo su amor para servirle a la gente más necesitada, se llenan las cuentas bancarias. Dios es fiel y no nos deja. Deja de vivir solo por el dinero. Viví de la bendición de Dios. No es fácil, porque todos queremos tener algo y tener un bastón del que detenernos, un hijo que nos sostenga, una cuenta de banco que me sirva por si me enfermo, ahorros, casa. Me quiero detener de un bastón, pero el Señor Jesucristo te dice: déjalo todo. Deja el bastón, deja las sandalias, deja todo, porque yo te voy a sostener. Confía en mí y te voy a demostrar quién es el que tiene el poder en este mundo. Ustedes tienen lo que no tienen allá afuera: la autoridad del arrepentimiento, la liberación de demonios y la sanidad de los enfermos. Ese es el poder de la iglesia. Si usted quiere reflexionar en este mensaje, hay gente que ya entiende cómo es esto, y por eso cuando yo les digo vamos a hacer algo, vamos a servir, estamos preparando 3 salidas evangelísticas. Vamos, sirvamos, vamos a ayudar a la gente que está más en situaciones precarias. Ahí está el evangelio, ahí está el servicio, y todo aquel que le sirve al Señor recibe la remuneración que Dios le tiene preparada. Dios ha prometido que Dios va a recompensar al que le sirve, pero también Dios va a recompensar al que bendice al que le sirve a Dios. ¿Cómo, pastor? Dios lo va a recompensar. Dice el Evangelio de Mateo que Él va a recompensar hasta un vaso de agua que le dé a uno de sus siervos. No importa que nuestro ministerio sea pequeño, no importa que nuestro ministerio sea grande, si usted le sirve al Señor, Dios lo toma a uno por uno de sus servidores y la bendición de Dios llega. Tarde o temprano vamos a ver bendiciones más grandes, y yo les aseguro que Dios tiene preparado para nosotros cosas excelentes. Tengan fe, perseveren, luchen y pregúntenle a Dios dónde podemos servirle. Vamos a orar. Padre,